También trazamos los ángulos dados en la posición estándar, y escribimos una expresión que describa todos los ángulos que son coterminales con el ángulo dado. Se nos pide que usemos la variable k en la respuesta, donde k es cualquier número entero. Primero tenemos 5pi divididos por 4 radianes o 5 en la posición estándar. El lado inicial está a lo largo del eje x positivo. Porque el ángulo es positivo 5,4 pi radianes, ahora giramos en sentido antihorario 5,4 pi radianes. Bien, media rotación en sentido antihorario es pi radianes. Así que si dividimos media rotación en 4 partes iguales, cada parte representará 1,4 pi radianes, y podemos usar esto para trazar 5,4 radianes pi, cortando así media rotación en 4 partes iguales. Tendríamos 1, 2, 3, 4 partes iguales. Continuando en el tercer y cuarto cuadrante tenemos 1, 2, 3, 4 partes y ahora podemos girar en sentido antihorario. 5/4 partes de pi radianes. Tenemos 1/4 pi, 2/4 pi, 3/4 pi, 4/4 pi, y 5/4 pi. Este es el lado terminal de 5/4 pi radianes. Cualquier ángulo que sea coterminal a este ángulo tendrá el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Por ejemplo, el siguiente ángulo coterminal positivo a 5,4 pi radianes sería el ángulo en el que giramos una rotación completa en sentido antihorario y luego continuamos girando hasta llegamos al mismo lado terminal que 5,4 pi radianes, y podemos encontrar este ángulo añadiendo 2 pi a 5 radianes 4 pi. Si quisiéramos encontrar un ángulo coterminal negativo, giraríamos en el sentido de las agujas del reloj desde el lado inicial hasta el lado terminal de 5,4 radianes pi, que estarían aquí. Para encontrar este ángulo restaríamos 2 pi de 5,4 radianes pi. Esto indica la expresión para todos los ángulos coterminales a 5,4 radianes pi. Serían 5pi divididos por 4 más 2πk, lo que significa que para encontrar los ángulos coterminales tuvimos que restar múltiplos de 2 radianes pi 2,5,4 pi. Y las unidades aquí serían radianes. Usemos decimales para mostrar 20 ángulos coterminales a 5,4 pi radianes. Es un poco más complicado cuando se trata de radianes si intentamos ingresar 5pi divididos por 4. Flecha derecha plus 2pi por k. Y luego haga clic en agregar control deslizante. Necesitamos cambiar el control deslizante para k, por lo que el paso es 1, ya que k es un entero. Si hacemos clic en la celda 2, cambiamos el paso a 1. Cierre el teclado y haga clic fuera de la celda 2. Y observe ahora que cuando cambiamos el control deslizante, obtenemos ángulos que son coterminales a 5pi divididos por 4 radianes. Sin embargo, solo obtenemos aproximaciones decimales y siempre queremos dar valores exactos siempre que sea posible, así que lo que podemos hacer aquí es cambiar k de nuevo a 0. Y eliminaremos el pi para realizar el cálculo, y luego solo recuerda incluir el pi al dar el ángulo coterminal, así que si eliminamos el pi aquí y aquí, y luego haz clic en el botón convertir a fracción en el extremo izquierdo. Estamos sumando múltiplos de 2 a 5, 4, y luego solo tenemos que incluir el pi para obtener el ángulo coterminal, así que observe que cuando k es igual a 1, esto representa ángulo coterminal de 13/4 pi, a continuación tenemos 21/4 pi así sucesivamente, por lo que no podemos incluir el pi en el cálculo si queremos valor exacto del ángulo coterminal, tenemos que hacerlo de esta manera, luego incluimos el pi y la respuesta final. Y cuando k es negativa podemos encontrar ángulos coterminales negativos de nuevo con solo incluir el pi en la fracción. Para el segundo ejemplo tenemos menos 5pi divididos por 6 radianes o menos 5,6 pi radianes, el lado inicial está a lo largo del eje x positivo. Porque el ángulo es negativo 5,6 pi radianes, necesitamos girar en el sentido de las agujas del reloj 5,6 pi radianes, la mitad de una rotación en el sentido de las agujas del reloj es negativo. Si dividimos la media rotación en 6 partes iguales, cada parte representa menos 1,6 pi radianes, así que cortaremos esto por la mitad, y luego cada mitad en 3 partes iguales. Y ahora podemos girar en sentido horario.
5 6 pi radianes para menos 6 radianes pi tenemos menos 1 6 pi negativo 2 6 pi negativo 3 6 pi negativo 4 6 pi y menos 5 6 pi. Este es el lado terminal para menos 5 6 radianes pi. El siguiente ángulo coterminal negativo a menos 5 6 radianes pi se encontraría girando en sentido horario una rotación completa. Y luego continuar girando hasta el lado terminal de 5 6 radianes pi negativos. Para el ángulo coterminal menos positivo, comenzaríamos a lo largo del eje X positivo, y giraríamos en sentido antihorario hacia el lado terminal del negativo. 5 6 radianes pi podemos encontrar este ángulo sumando 2 radianes pi a 5 6 radianes pi negativos, la expresión para todos los ángulos que son coterminales a negativos. 5 6 pi radianes es menos 5 pi dividido por 6. Más 2 pi k. Donde de nuevo las unidades aquí, por supuesto, son radianes otra vez, usemos desmos para mostrar 20 ángulos coterminales a menos 5, 6 radianes pi, así que una vez más no vamos a incluir el pi, simplemente ingresaremos negativo 5, 6 más 2 Kelvin. Y luego haga clic en el botón convertir a fracción, y luego tenemos que recordar incluir el pi al expresar los ángulos coterminales. Observe que cuando k es igual a 0, tenemos menos 5 6, que representa el ángulo inicial de menos 5 6 pi, y a medida que nos movemos k hacia la derecha, tenemos un montón de ángulos coterminales positivos a menos 5 6 radianes pi siempre que incluyamos un pi en la fracción y luego cuando k es negativo. Tenemos un montón de ángulos coterminales negativos al ángulo dado de nuevo, siempre y cuando incluyamos el pi al expresar el ángulo y. Espero que esto te haya resultado útil.